Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum una vez más, explorando su filosofía desilusionista, adentrándonos a través de estos videos en su teoría misálgica acerca del comportamiento humano. Y como venimos haciendo de un tiempo a esta parte ya, semana tras semana, intentando aplicar algunos conceptos del desilusionismo a la vida cotidiana, a las cosas que ocurren, a las noticias a medida que se van desarrollando. Estamos a fines de septiembre del 2021, pensando todavía como desde el principio la pandemia de COVID-19 que nos aqueja. Y hoy vamos a hablar de un concepto particular del desilusionismo, un concepto original del desilusionismo, que es el concepto, hasta tiene un nombre neologístico, tiene un nombre importado de la lengua inglesa, que es el concepto y el vocablo de player. La idea es que en las ilusiones de las cuales el desilusionismo habla y sobre las cuales versa, hay individuos con un rol especial, que es un rol que tiene que ver con el mantenimiento y la administración de esa ilusión y con la administración de recursos que no son propios. Esto es lo que nos va a interesar especialmente hoy. Vamos a hablar de players, vamos a hablar de funcionarios, vamos a hablar de individuos que ocupan este lugar especial en nuestra consideración y vamos a entender qué pasa con ellos y con su comportamiento en esta pandemia que estamos atravesando. Bueno, primero tenemos que definir lo que es un player y lo natural fue siempre que hablamos de players, lo hablamos en relación a las ilusiones. Por ejemplo, en un Estado, la gente que trabaja para el Estado, la gente que es instrumental en el Estado, que recibe un sueldo, etc., esa gente es un player. ¿En qué sentido es un player? Trabaja para algo que no existe, trabaja para una ilusión. El tema de la ilusión, por supuesto, no vamos a entrar acá. Siempre dijimos, hay tres ilusiones básicas, hay otras más, pero es el Estado, el Dios y la familia, y a eso se le agregan las corporaciones, los clubes, etcétera. Todas esas llamadas también fuera del caso de Dios y la familia, personerías jurídicas, ¿sí? Que tienen eso, y de hecho se las llaman así, como que está claro que es una persona con un guiño, ¿no? Y esta gente que trabaja, que trabaja en el Estado, muchas de ellas, no todos por supuesto, manejan dinero discrecional. Y es esta la definición que a mí me gustaría que hablemos de ella, que la definición de player, podría haber otras alternativas, pero me parece la correcta, la que significa es que en algunos de los casos maneja dinero discrecional. De todos modos, tiene acceso aún en especie, a dineros ajenos. Es decir, el hombre que trabaja en una comisaría en Buenos Aires o en una oficina del Ministerio de Salud en Luxemburgo, trabaja con muebles que no son suyos, muchas veces con un uniforme que no es suyo, y a veces hasta tiene accesos a dinero, pero en general trabaja con cosas que no son suyas. ¿Y qué quiere decir eso? Pero por supuesto está también la persona que maneja fondos discrecionales, ¿sí? Desde un ministro pasando por montones de personas que tienen que, bueno, este es el presupuesto para gastar, y la gente tiene algún tipo de decisión, no es que está totalmente todo pautado. En esta pandemia, todavía vamos a hablar de ella más de una vez, pero en este caso, más de una vez dentro de esta conversación, en esta pandemia tuvimos mucho más acceso a dineros discrecionales. Un muy buen ejemplo, si bien es chico en cuanto al tamaño, Guatemala. El presidente de Guatemala en su momento eligió ser, al principio de la pandemia, le dieron a él un poder discrecional para gastar dinero, lo que sea necesario para conseguir respiradores, todo lo que conocemos de temas de medicina, y fue ahí, sin ningún tipo de licitación ni ningún tipo de transparencia, compró porque realmente no había tiempo y hizo eso. Cuando ese tipo de trabajo discrecionario, bueno, ahora cuando quiso volver a hacerlo, le dijeron que no. Le dijeron que no porque probablemente el presidente, alguien un poco más abajo con el sándwich, utilizó el dinero ajeno para comprar o cosas más caras, de forma negligente, si uno quiere ser generoso, o si uno quiere ser un poquito más duro, decir, no, el dinero ese terminó en bolsillos a los cuales no estaba dirigido, ¿no?
Así que esa es lo que yo propongo como definición de player. No sé qué opinas. Interesante. Te hago una pregunta medio inescapable para cualquiera, no solo para nosotros, para cualquiera que haya visto los videos previos. Vos has definido varias veces los recursos en general y el dinero en particular como sufrimiento acumulado, como en algún sentido resultado y símbolo de esas algias. Me parece que la pregunta que se impone es ¿qué pasa cuando los recursos, cuando el dinero con los que nos encontramos no están asociados a un sufrimiento? Me atrajo cuando lo dijiste sin pensar directamente en dinero, cuando los muebles y la ropa que me rodean no las compré, no las adquirí, me han sido asignadas, y me han sido asignadas un poco anónimamente por estas estructuras ilusorias, por estas personerías jurídicas. Mi pregunta es, me parece que va de suyo, esto tiene que alterar nuestro comportamiento, esto tiene que modificar nuestra relación con estos recursos, toda vez que no representan para nosotros un sufrimiento. Bueno, el motivo que estamos trayendo esta conversación, para que se entienda qué quiero contar, es qué le pasa, qué lleva a una persona que trabaja en el erario público o en cualquier otra división del Estado y digamos, por lo menos a malgastar el dinero que tiene asignado o a hacerse uso, sí, encontrar lo que otros no olvidaron. ¿Sí? Sí. Pero lo que creo que lo importante acá a destacar es qué le pasa, cómo hace. A ver, está claro, ¿sí? Un psicópata no tiene ningún problema. Un psicópata está definido por tres cosas, ¿sí? No tiene conciencia moral, no tiene empatía y no tiene sentimientos. Un psicópata, no hay lo que preguntar, esta es la personalidad. Está claro que los psicópatas son el 1, el 2% de la población. Claramente los empleados públicos no puede ser que sean todos o muchos de ellos psicópatas. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo puede ser que una persona pueda adueñarse de una cosa que no es suya? La respuesta es que no alcanza con que no sea suya. Tiene que ser de otro. Si yo encuentro en la calle, no dinero, pensemos un pedacito de un artefacto arqueológico, chiquito, no importa. En teoría pertenece al Estado, yo encuentro eso y me lo llevo a mi casa, etc. A ver, el señor que era el dueño del artefacto que encontré arqueológico se murió hace 2000 años o 500 años o no sé cuántos. No hay nadie, además es muy poco valor, por supuesto tiene un valor arqueológico muy importante y probablemente hasta tenga un valor económico hoy. Quizás este no es el mejor ejemplo, pero si, incluso encontrar dinero. Si vos encontrás dinero, el dinero no tiene nada, no. $200 uno encuentra en la calle dobladitos. Y uno se acerca y no hay nadie, y claramente no es de nadie. Yo me lo llevo. Es decir, claramente la gente dice, no es de nadie, me lo llevo. Está la otra punta, ¿sí? Hay un señor que tiene $200 en la mano y está por pagar algo y yo voy y se lo saco. Esta es la otra punta de los $200. Esto requiere un psicópata o algo parecido, como vos decías, ¿no? Ese tipo de comportamiento es fácil. Pero esto se trata de algo en el medio. Esto legalmente tiene un dueño, pero legalmente es ilusiones. Legalmente está hecho por otro grupo de players que hizo una ley, ¿okay? Que dice que este presupuesto le pertenece. Nada, no existe. El anonimato, ¿te acuerdas que hablamos en su momento del anonimato? Cuando el ser humano pasó del pueblo a la ciudad, del nonimato al anonimato, lo hemos hablado, ¿te acuerdas? En uno de los videos. Cuando pasó al anonimato, se perdió algo en el camino. Y lo que se perdió en el camino es el poder de la vergüenza. Cuando vos vivís en un pueblo, ¿viste? Y alguien pierde $200, más o menos sabés quién lo perdió. ¿Sí? Es un pueblito, todos saben quién tenía $200 para perder, ¿no? Por vergüenza. Y entonces uno va y lo entrega. Cuando es en la ciudad, cuando llegaste al anonimato, las dos únicas funciones que se mantienen y que permiten que la gente siga funcionando en forma, dentro de todo, sociable, es
Uno es la conciencia moral, dos es la empatía. ¿Sí? Entonces, con esas dos más o menos, la gente funciona. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué? ¿Esta gente no tiene conciencia moral? Estamos hablando que sabemos que tiene conciencia moral. ¿Que tiene conciencia moral distinta a la de los vecinos? Que, digamos, trabajan que son cuentapropistas. Vos decís, al no haber otro identificable, al no haber una víctima señalable, la culpa y la empatía no funcionan como funcionan habitualmente. Hay que entender ahí algún tipo de distorsión, de desviación, porque yo comparto lo que vos decís. Estamos hablando de individuos que en principio no le robarían de la cartera a una anciana, pero que sí disponen discrecionalmente de fondos de pensión o de cajas jubilatorias, que en algún sentido se trata técnicamente de lo mismo, ¿no? Bueno, el anonimato no solo existe entre las personas, existe en el dinero también. $1.000 que vengan de una jubilación o que vienen de ganarlas en la bolsa o que sean producto de un asalto, son $1.000. Siempre son iguales y no son distinguibles. Se funge, ¿sí? Todo se funge en oro y el oro se funge en todo, decía Platón. Si la fungibilidad, el anonimato del dinero, ahora tenemos el anonimato del dueño y el anonimato del dinero. El dinero mismo, ¿sí? Es decir, no es que te dieron para cuidar, está bueno, ¿no? Un grupo de artefactos arqueológicos. O sea, más difícil. Y ya hay un artefacto. Y ya el artefacto no es anónimo, ¿sí? Vos tenés que tener que los niveles. Ahora voy a explicar por qué el anonimato es tan importante en toda esta historia. Y después tenés, no solo el anonimato conspira para que la gente se comporte así, sino también el hecho de que en general estas cosas se hacen no solos. Siempre hay otra persona. Me imagino que cuando alguien se apropia de algo o alguien malgasta algo, hay más gente involucrada. En general, el Estado cubre demasiadas cosas, así que todo tiene doble, triple, 4 veces, 5 veces, ¿no? Así que por lo menos hay dos personas conversando entre ellas para, en el extremo, quedarse con la plata y la otra para malgastar o para irse a un hotel de 5 estrellas en vez de uno, como está escrito en las reglas, ¿sí? O viajar en primera clase en vez de viajar en económica. Y esto es importante. Porque, y acá vuelvo al desilusionismo básico. El desilusionismo básico siempre decimos, nosotros, primero de todo, es huida del sufrimiento. Nosotros, todo lo que hacemos en la vida es huir del sufrimiento. De hecho, advertirlo, porque ni huir, porque no. Simplemente tratamos de no sufrir. En ese intento que tratamos de no sufrir, sufrir se cifra digamos, en 3 plataformas distintas. En el cuerpo, si alguien te golpea, en lo que yo llamo la computadora 2, la parte anticipatoria, algunos llamarían la razón, cuando uno piensa lo que va a pasar, ¿sí? El sufrimiento que se viene, y la tercera, la que hablamos, la conciencia moral, la computadora 3, que son los dolores éticos, los dolores de la culpa. Entonces cada uno trata de que no te duela ninguno de los 3, y a veces chocan, es decir, a veces tenés que elegir. Una algia es, me voy a un hotel de una estrella cuando podría ir a uno de 5 y no pasa nada y nadie se entera y no va a pasar nada. Y en ese caso voy a sufrir culpa o no, prefiero aguantarme la culpa y ir ahí. Pero hay un antídoto. Y es lo que yo llamo la cámara de apelación. La cámara de apelaciones en general funciona así. Yo hice algo malo, voy y le cuento a un amigo y el amigo me dice, no, el otro no tiene razón. Y te da la razón a vos. ¿Por qué? Lo hace por 2 motivos. Uno, porque es tu amigo, y segundo, porque vos se lo vas a hacer a él la próxima vez. Y entonces se exoneran uno al otro. Acá están 2, o 3, o 4, o 5. Y entre ellos se cuentan, se explican que igual este dinero si no lo va a robar el presidente o el otro, que el dinero igual no estaba en el presupuesto, cualquier cosa, lo que haga falta. Y van a ir todos al hotel de 5 estrellas o viajar todos en primera clase. Así funciona. Es decir, el dolor, para evitar el dolor de la tentación no cumplida, del deseo que se ve pautado, en esa lucha, la verdad que ganan con los dos y se quedan en el hotel y no sufren culpa.
Y hay un tema más que quiero aclarar en toda esta historia. Cuando uno de los motivos que nosotros no hacemos cosas, además de nuestra conciencia moral, es también por la conciencia moral, es que si hay víctima. ¿Qué es una víctima? Este es un tema que tenemos que definir. ¿Cómo decir cómo es una víctima? Yo te voy a dar dos ejemplos y te voy a demostrar que uno, según el desilusionismo, es víctima, y el otro, que se considera víctima, según el desilusionismo, no lo es. Si yo le robo, si alguien le roba el dinero a Pedro, y se le lleva el dinero, y Pedro se entera, él es una víctima. Mm, mm. Él está sufriendo que le sacaron el dinero. A mí me importa la víctima desde el punto de vista de sufrimiento. Víctima habla de sufrimiento. La palabra víctima no tiene otro sentido que el sufrimiento. No hay otro, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo, Florencio? ¿No es cierto? No hay otro. Perfecto. Entonces, cuando vos hablas por supuesto, entonces, pero si él no sabe, si él nunca se entera, si esa plata él la tenía y se había olvidado que la tenía y desaparece, se la lleva la empleada doméstica o el cartero o quien sea, y él no se entera, él nunca supo. Si un cartero se queda con dinero que le mandó a alguien que él no sabe que se lo mandaron y se lo queda en el bolsillo, ¿esa es una víctima? La respuesta es no. Desde el desilusionismo, desde el punto de vista desilusionista, esa persona, Florencio, no es víctima. Te llamo la atención sobre un punto que discutimos off the record preparando esta charla, pero que no quiero que se nos pase el tiempo sin mencionarlo. Hablando de dinero que se maneja discrecionalmente, hablando, como uno diría, de crímenes o malversaciones que no tienen víctima, en el sentido de que no hay un sufriente determinado al otro lado. Nosotros siempre hablamos del player, siempre hablamos del funcionario, de la ilusión. Lo que yo te quiero traer ahora a la conversación es algo muy especial en esta época, que es que muchos de nosotros nos hemos encontrado con dinero de esta índole, sin ser players, porque ha habido asignaciones, porque ha habido, en algunos estados y países, directamente se repartió plata a cada ciudadano, en otros fueron determinados sectores de la población, determinadas compañías, pero ha habido una cantidad de dinero, entre comillas, público, circulando en manos privadas, mucho más allá de lo habitual, mucho más allá de los presupuestos, de las ilusiones. Y mi pregunta es si el efecto es el mismo, si se altera el comportamiento de la misma manera o de una manera análoga. Es una excelente pregunta, porque cuando estábamos hablando hasta ahora del player, el player en un dinero por un sueldo, vive en ese environment, ¿cómo se dice? Sí, castellano. Medio ambiente. Medio ambiente. Es su medio ambiente. Todo ocurre en ese medio ambiente. En el caso de la gente que recibió el dinero por no poder ir a trabajar, etcétera, en distintos países, en muchos países del mundo, y ese dinero todavía sigue en algunos todavía. En el caso de esta gente que recibió el dinero, era una excepción. El primer pago fue una excepción. El segundo, bueno, fue una coincidencia. Y el tercero, según dice la regla del 3 del desilusionismo, es una tradición. Ahora se terminó. Ahora él sonambulea con ese dinero, y ese dinero, él no tiene que trabajar para él. La suma de dinero es, además de lo que él tiene, en general, cuando no tiene para gastar, que esto es muy importante, y entonces se sientan con Amazon o con Mercado Libre, no quiero crear acá un tema partidista, y empieza a comprarse cosas. De aburrido también, ¿eh? Hay un tema de aburrimiento también. Entonces empieza a comprar cosas. Cuando esta plata se termine, cuando esto se termine, esta gente le va a costar, y le va a costar a toda la sociedad que esta gente vuelva a trabajar. Y acuérdate, la gente no está volviendo a las oficinas. Es decir, la gente se queda en la casa. El medio ambiente que tienen, ¿viste cómo hablan del medio ambiente? Ya no es el lugar de trabajo. Si a eso le agregás que el dinero no es el dinero que tiene que trabajar, y se acostumbró, ahora va a ser muy difícil para un grupo de gente volver a bajar los gastos a los niveles que tiene que gastar y empezar a rearmar las cosas. Y yo no sé vos, pero lo que yo leí, en los artículos que yo leí,
las cosas no pintan bien, va a ser muy difícil. Es entre las tantas cosas que dijimos que no van a funcionar después de la pandemia, como los demás esperan que funcionen. Pero yo te quiero agregar una cosa más, que no me quiero olvidar. Cuando hablamos de lo de la víctima, que no tiene víctima, cuando un tipo se lleva la plata del Estado, uno dice, no, claro que hay víctima. El taxpayer, ¿cómo se llama? El contribuyente. El contribuyente está pagando. No, el contribuyente, ya al decir el contribuyente, ¿cómo se llama? ¿Quién es el contribuyente? Se diluye igual que los votos. Nada, es por dilución que deja de haber víctima. La víctima tiene que ser alguien, no tiene que ser reconocido, no tiene que ser que yo conozco. Yo puedo ser la albacea de una sucesión y hay un heredero que vive en Kamchatka y yo sacarle, y yo igual no le voy a sacar la plata, ¿sí? Claro, hay una parte obvia, lo mencionabas con el anonimato, que es que no nos comportamos de la misma manera cuando creemos que estamos siendo vigilados que cuando creemos que estamos solos. Esto parece que nadie lo va a discutir. En la intimidad, en la privacidad, incluso en el anonimato, hacemos cosas que no haríamos frente a alguien determinado. Algo de esto pasa con estos recursos que no derivan de un sufrimiento propio o propio de alguien con quien podemos relacionarnos, ¿no? Me quedo pensando en lo que decís, el player por lo menos está acostumbrado a vivir en esta situación, siempre ha vivido en esta situación, ese es su medio ambiente habitual. Muchos de nosotros nos encontramos de pronto en esta situación y es una situación radicalmente nueva y como siempre me queda la duda respecto de qué va a ser de nuestro sonambuleo y de nuestro zinc a mediano plazo después de esta experiencia. Mirá, ¿qué va a ser de nuestro sonambuleo y nuestro zinc? Lo de siempre, lo que estuvimos hablando en todos estos videos. Primero que no sabemos, por supuesto, ¿sí? Estamos acá dando algo. Pero el sonambuleo tiene reglas. Y cuando digo reglas, no es que hay reglas, no es que hay una ley. Pero en general, cuando hay sonambuleo, es porque, primero de todo, hay estabilidad, hay tranquilidad. Una vez que hay ese sonambuleo, el sonambuleo mismo, cuanto más tiempo pasa, tiene más y más, llamémoslo, fuerza de gravedad. Cada vez es más difícil abandonarlo. Se hace más denso. Deja de poder verse desde afuera. Y ya cuando vos te pones el pantalón a la mañana, Florencio, a tu edad, esto es, si mañana te dicen no, de ahora en más el pantalón, te tenés que mirar, no poner primero el pie derecho, primero tiene que ser el izquierdo, y otra vez, o el día, tenés que escuchar la radio para que te digan de qué lado tenés que poner el pantalón ese día. No aguanta, no termina. Pero la gente se acostumbró a gastar plata que no tiene, a no trabajar para esa plata. No, ya no. Vos fíjate que cuando yo voy a trabajar y tengo que mostrar a la hora que yo entré, o más o menos, o tener un horario, hay una sensación de trabajo y dinero a cambio. Es muy fácil, bastante clara. Cuando empieza a romperse eso, el dinero se hace anónimo y tu trabajo se hace anónimo. Y ahora todo es anónimo. Y yo no sé qué va a pasar cuando todo sea anónimo y vamos a tratar de aguantar con las junturas de la sociedad con reglas morales a las cuales, como ya vimos, tienen problemas porque las reglas se cubren por dos motivos, por la conciencia moral y porque hay un palo que si no te claro. parte la cabeza, ¿no? Interesante. Nos hemos excedido ya de nuestro tiempo habitual, pero es un tema que seguramente va a volver y que conecta con otros temas que tenemos por discutir. Seguimos la próxima. Muki, muchas gracias. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.